Amado Rey del Universo, en esta preciosa mañana, Señor, te damos las gracias porque ya estamos aquí reunidas, mi hermanitas y yo, Señor. Gracias por prestarnos la vida. Gracias por podernos levantar, Señor, y estar delante de tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor, por la fortaleza, por la fuerza que tú nos das para poder estar delante de ti. Pongo en tus bellas y poderosas manos este estudio, Señor, que traes para cada una de nosotras. Yo te ruego, mi amado Rey, que hables a nuestro corazón y que tú, Señor, Padre Santo, nos des tus bendiciones, Señor, en esta mañana, que se cumpla ese propósito que tú tienes en cada una de nosotras, Señor, que haya, Padre Santo, Dios mío, ese entendimiento, esa sabiduría, ese conocimiento, Señor, para poder compartir tu palabra hermosa. Úsame, Señor, tu Espíritu Santo sea hablando, Padre, no sea la carne ni la sangre, mas tu Espíritu Santo. Me pongo en tus bellas manos, toma el control de las redes, toma el control de estos minutos, de estos segundos que se dedican para hablar de tu palabra, para que nosotros seamos instruidas en tu palabra, Señor. Toma el control de todo, Padre, en los hogares de mis hermanas, el tiempo que disponen para estar, Señor, en tu presencia. Todo lo ponemos en tu mano, Dios bendito, que tú nos bendigas y que tú nos ayudes, Padre, que todo sea para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Pues bienvenidas, mis amadas hermanas, nuevamente. Eh, el día de hoy continuamos con el estudio, los enemigos del creyente. Corresponde al día 4, enemigo 4. Hoy estaremos viendo acerca del temor. Nos habla la palabra del Señor en 2 de Timoteo 1:7. Nos dice la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor es un sentimiento de inquietud o de angustia. Esto es lo que provoca el temor, esto es lo que siente la persona, no siente tranquilidad, no siente paz, siente angustia, que precisamente lo que hace es impulsar a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado. Muchas personas temen a lo nuevo por hacer, a lo que es un riesgo, tienen mucho miedo a hacer las cosas, a lo peligroso. Es una sensación que sentimos antes de hacer algo por primera vez. El temor provoca parálisis y esto en verdad cuando lo noto, cuando lo veo que el temor provoca parálisis, pues es algo como de que uno se pone a pensar, porque si yo siento miedo, eh, pues voy a paralizarme, no voy a actuar, me voy a quedar quieta, no voy a poder hacer nada, porque el temor lo que hace precisamente es paralizar las cosas. No hay esa voluntad para hacerlo. Dice que se huye, ¿verdad? Que la persona no se queda ahí para enfrentar, para estar, sino que la persona tiene miedo y huye, ¿verdad? Es cuando hace algo que sabe que no está bien, huye la persona por no ser confrontada. Entonces son cosas que uno debe de ver, ¿verdad? Si es, todas estas cosas paralizan,
pues nosotros tenemos que pedirle precisamente mucho al Señor para que Él sea quitando precisamente este temor en nuestro corazón, en nuestra vida, porque la palabra es muy clara al decirnos que el Señor no nos ha dado ese espíritu de temor o de cobardía, porque precisamente la cobardía es miedo, es falta de valor ante situaciones difíciles. Entonces el Señor no nos dice cuando venga lo difícil en tu vida, cuando venga lo peligroso, cuando venga lo malo, sal corriendo, huye. El Señor nos dice eso, dice que Él no nos ha dado ese espíritu de temor para que nosotros estemos paralizadas. No nos ha dado eso el Señor. Y precisamente nos sigue diciendo que el temor es un obstáculo. Y esto lo tenemos que tener también muy claro, muy presente, que el temor va a ser un obstáculo para que obedezcamos a Dios. Es una traba, es algo que está ahí, que nos obstruye el paso para que nosotros obedezcamos al Señor. Debemos saber que esto es un ataque directo del enemigo para detener tu propósito. El Señor sabe eh, que hay grandes propósitos en nuestra vida. Sabe el enemigo a lo que el Señor nos ha llamado y el potencial que cada una de nosotras tiene. Bueno, Él va a usar precisamente el temor para que no se lleve a cabo el propósito del Señor en cada una de nosotras. Va a poner esos obstáculos, va a poner esas piedras en el camino para que no se realice el propósito del Señor en nuestra vida. Pero es ahí donde nosotros tenemos que identificar cuáles son esos obstáculos que el enemigo está poniendo, que se nos está poniendo en el camino para que nosotros no obedezcamos. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está ahí y no nos deja crecer, no nos deja avanzar? Estamos como nos está enseñando aquí, ¿verdad? Que hay parálisis en nuestra vida. Te paralizas, no avanzas, no caminas. Entonces, que el Señor con su Santo Espíritu nos indique cuáles son esas áreas, cuáles son esos obstáculos y que Él, ¿verdad? Con su santo poder nos ayude, nos ilumine para que nosotros eh, echemos fuera todos esos obstáculos en nuestra vida una vez que el Señor nos los indique, nos los diga cuáles son todas esas cosas que han venido a nuestra vida y por si no nos hemos dado cuenta y si las hemos identificado, pues echarlas fuera de nuestra vida para poder así avanzar, porque sabemos que el propósito del Señor es que nosotras avancemos, que caminemos, y el enemigo siempre nos va a traer a nuestra vida otras cosas, desánimo, que no avances, que tú no puedes, que mira que así no es. Entonces, siempre van a haber cosas que el enemigo va a trabajar, pero el Señor siempre nos dice, no, tú avanza, tú camina, tú eres valiente, tú eres esforzada. Y, y a esto nos ha traído el Señor precisamente al ministerio. Con su ayuda de Él, seguimos viendo precisamente el origen del temor en el hombre. Tuvo un origen, el temor que hoy conocemos nosotros como el miedo, tuvo su origen. Y precisamente lo, lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9 y 10. Y nos dice la palabra: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto
y tuve miedo. Esto es lo que responde Adán a Jehová cuando le buscaba en el huerto. Yo buscaba al hombre, pero ya el hombre había pecado, ya el hombre había desobedecido. Y ahora que entró en el hombre, entró miedo, entró temor. Y él le dice, oí tu voz. Sí te escuché que tú me andabas buscando, pero tuve miedo. Y este miedo que ocasionó que él huyera, como vimos que es lo que es lo que hace el temor, que la persona huya. Él se vio desnudo, Adán se vio desnudo y se escondió. Él entonces sabía que estaba desnudo y él se esconde ahora de la presencia de Dios. ¿Qué ocasionó el miedo? Que él huyera, que él se escondiera. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? A través de la desobediencia, Adán tiene por primera vez miedo y en acción al miedo huye y se esconde de la presencia de Dios. Esto es el resultado de la desobediencia, porque tiene ahora el temor, porque ahora él no puede presentarse delante de la presencia de Dios, él no se puede mantener, perdón, hay algo que lo impide. Hay algo que impide que Adán esté en la presencia de Dios como antes lo podía estar. ¿Qué ocasionó esto? Bueno, sabemos bien que fue la desobediencia, pero la desobediencia trajo temor al hombre. Quiero que veamos también 4 tipos de temor. Como número 1 tenemos el temor a la pérdida. Josué, sucesor de Moisés, se encargó de conquistar la tierra, distribuir, ejecutar la obra que Moisés había dejado por terminar. Josué cruza el Jordán, conquista la primera ciudad que fue Jericó y después ahí Josué hizo paz con los gabaonitas. Los gabaonitas eran ciudades reales, fuertes y más grandes que los de ahí. Se juntaron 5 reyes contra los de Gabaón y le piden ayuda a Josué. Era un evento arriesgado, peligroso. Los mejores guerreros estaban en, estaban en contra de los de Gabaón. Podemos verlo en Josué, capítulo 10, versículo del 7 al 12. Y dice, y subió Josué de Gilgal, y él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor. Cuando vemos esta palabra aquí que el Señor le dice precisamente a Josué que no tenga temor, es porque hay miedo en él. Y, y bueno, es que era un evento peligroso, era un evento arriesgado. Eran 5 reyes que se habían unido contra los de Gabaón. Y por la paz que había hecho Josué con ellos, ellos vinieron a pedirle esa ayuda a Josué, que se unieran para que le ayudaran para pelear contra estos 5 reyes que se habían venido en contra de ellos. Entonces, Gabaón dice que era un lugar fuerte, un lugar de donde había guerreros, era una ciudad de realeza. Entonces, ellos estaban ya aliados con el pueblo de Israel, pero si lo vemos de una manera en que los gabaonitas vienen a Josué y le dicen, apóyanos, no iban
o sea, no era algo fácil de hacer o una decisión fácil de tomar, porque era enfrentarse para venir a la guerra. Era algo que tenían, que Josué tenía que estar seguro de lo que iba a hacer. Vemos que ya había venido con victoria tras victoria, ya habían conquistado Jericó, habían conquistado ahí, y ahora los de Gabaón estaban con ellos. Pero no por todo lo que había vivido ya Josué, las victorias que Dios le había dado, eh, él se sentía como con ese temor, ¿verdad? Con ese temor, porque ellos sabían que con los que se iban a enfrentar eran guerreros fuertes, eran personas preparadas para esto que se iba a llevar a cabo. Entonces, iban a pelear contra un pueblo fuerte. Y, y él tiene temor porque le dice Jehová, le dijo a Josué, no tengas temor. Y cuando oímos nosotros esta palabra, precisamente que el Señor nos habla así, de esta manera, no tengas temor, pues es algo que te da un impulso para hacer las cosas. Dice, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano. Con esta confianza él va y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación. El Señor actúa, el Señor hace su trabajo. El Señor le dijo, tú no temas, porque yo soy el que me encargo. Tú solamente obedece, tú solamente ve, y yo me voy a encargar de hacer lo demás. Sí, el Señor trajo sobre ellos consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Aquí se abre un nuevo evento en donde Josué precisamente está con toda esa confianza en Jehová, en que Jehová lo escucha y en que Jehová está con él. Y recordemos que el pueblo estaba con Josué. El pueblo hacía lo que Josué les ordenaba que hicieran. Si caminaban, ellos caminaban. Si acudían a la guerra, iban todos. Entonces, aquí se abre un evento glorioso que solamente sucedió porque Josué no se detuvo. A pesar que tenía temor, él continuó caminando, avanzando con las palabras que el Señor le dijo. Así es que cuando el Señor hable a nuestra vida de avanzar, avancemos, caminemos, no nos detengamos. Si el Señor está diciendo avanza, avanza. Si el Señor te dice detente, pues detente, pero que sea el Señor, que no sean otras cosas, sino el Señor, porque yo en la verdad me lleno de gozo de, no sé ni cómo decirlo, pero sucede algo precioso en el versículo 12, porque dice que Josué dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. ¿Y qué sucedió?
En el versículo 13 dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Gloria a Dios. No está escrito esto en el libro de Caser, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo entendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel, alabado sea su nombre. Lo que sucede cuando uno le cree al Señor. Josué oró, Josué le pidió a Dios que el sol se detuviera y el sol se detuvo. La luna se detuvo. Esto sucedió porque él avanzó, porque él obedeció en cuanto el Señor le dice, ve, porque yo los he entregado en tu mano. Cuando nosotros obedecemos, entonces cambia la situación, provocamos otras cosas más, porque el Señor empieza a trabajar porque nosotros tenemos esa confianza en el Señor. No nos gana el temor, sino todo lo contrario. Avanzamos. Y esto en verdad que a mí me llena de mucho gozo porque el Señor, como dice aquí la escritura, oyó la voz de un hombre. Oyó la voz de Josué cuando le dice al sol, le habla al sol, detente, para que ellos continuaran venciendo a sus enemigos. Y el sol se detuvo casi por un día entero. Esto pasó, esto sucedió. Entonces, es algo glorioso que el Señor hace. La luna se detuvo y dice que no hubo días como este ni habrá. Es algo que nosotros nos muestra la palabra del Señor, cómo se logran las cosas teniendo esa confianza en el Señor y no deteniéndonos. Si Josué no hubiese avanzado, esto no hubiese sucedido. No hubiesen ganado esta pelea porque la guerra la ganaron. Dice que el sol se detuvo hasta que el pueblo hubo ahora sí que ellos se vengaron de sus enemigos hasta que terminaron, hasta que se consumió la guerra. El Señor estaba ahí. Entonces nosotros debemos de tener esa confianza en que en verdad el Señor está con nosotros. Otro evento más lo vemos como número 2. Tenemos el temor al fracaso. Y aquí la palabra del Señor nos habla precisamente de la mujer que había sufrido durante 12 años de hemorragia. En Lucas 8, 43 al 48. Esta mujer había sufrido durante 12 años de hemorragia. Su sola presencia en la multitud sería mal vista en esa sociedad porque se consideraba que era impura. De aquí ella ya tenía todo en contra. Sabemos que ella había ido con muchos médicos, que había vendido todo lo que tiene y aún seguía enferma, aún seguía con ese mal. Y algo más que estaba en contra de ella era que era mal vista, la tenían por impura. No podía ella para evitar la posibilidad de algún contacto. No podía rozar ni tocar a nadie, ni compartir gestos amistosos. Vivía aislada.
Esta mujer vivía apartada, vivía sola. No se le permitía convivir con los demás por la enfermedad que ella padecía. Bueno, vamos a leer aquí la palabra del Señor. Lucas 8:43 al 48 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Esta mujer tenía miedo, estaba temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos que aún con todo lo que tenía ella en contra, ella avanzó, se fue entre la multitud, posiblemente oculta, posiblemente arrastrándose, pero ella avanzó y cuando se vio descubierta dice que ella temblaba porque sabía que ella, si la gente la descubría, podrían apedrearla, podría pasar algo, pero ella no tuvo ese temor al fracaso, a que dijo, si muero, pues que muera, pero lo voy a hacer en el intento. No voy a seguir viviendo con esta enfermedad, no voy a continuar así, con lo que estoy sufriendo, con lo que estoy padeciendo, no más. Cuando ella oyó hablar de Jesús, ella en su corazón tuvo esa fe para poder decir, si yo voy a tocar solamente el borde de la vestidura del maestro, yo voy a ser sana. Y aun con todo lo que tenía en contra, ella continuó avanzando. Y aún, ¿verdad? Cuando dice que ella viene temblando al Señor, ella enfrenta su miedo y lo vence. ¿Y cuál fue el logro que se obtuvo? Que el Señor la llama hija. El Señor de esta manera le dice, hija, y que el Señor le diga eso en público, ahí donde ella tenía ese temor, a donde ella tenía ese miedo, a donde ella estaba temblando, y que el Señor de señores, el Rey, le diga, hija, ¿cómo se habrá sentido ella? Todos esos temores se fueron, todo se fue cuando el Señor le expresa esta gloriosa palabra y le dice, hija, tu fe te ha salvado, ven en paz, nadie te va a hacer daño. Por si tú pensabas que aquí va a ocurrir algo en contra de tu vida, no va a suceder, porque estaba ahí el Señor, estaba ahí el dueño de la vida, estaba ahí el dueño de la paz. Y ella fue sana y fue salva.
porque enfrentó el temor al fracaso. Vemos el número 3, que es el temor al rechazo. Y esto lo vemos en Lucas 19 del 1 al 10. Y dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, origen judío, se había ganado la mala reputación, enemigo de sus compatriotas. Tenía la función de publicano. Zaqueo, enfrente del rechazo. Precisamente aquí en el verso 7, donde dice que todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ya de todas maneras, Zaqueo era rechazado, era mal visto, no era querido. Él llevaba ya esa vida de rechazo, mas sin en cambio, él hace algo que cambia totalmente su vida, y es que toma esa decisión de ver a Jesús, de subirse a ese árbol de sicómoro. Y quiero que, bueno, Zaqueo dice que significa, su nombre significa puro e inocente. Y pues no era nada de lo que precisamente él hacía, pero su nombre eso significa. Y se sube precisamente a un árbol de sicómoro, y el sicómoro dice que era una higuera africana. En Egipto era un árbol sagrado. Entonces vemos cómo las cosas van sucediendo, porque aquel hombre que es puro y es inocente, que es el significado de su nombre, se sube a un árbol que es sagrado para ver a Jesús. ¿Y qué sucedió con esta acción que él hace? Que se enfrenta precisamente a ese rechazo. Él dijo: si de todas maneras no me ven bien, de todas maneras yo lo voy a hacer. Yo voy a ver a Jesús. Aquí él va a pasar y yo me voy a subir al árbol para poderlo ver, porque él buscó una solución, porque era de baja estatura. Entonces él buscó la solución para ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. Y su sorpresa fue que Jesús miró hacia donde él estaba, alzó su mirada hacia donde él estaba, porque el Señor precisamente conoce los corazones. Él sabe, él conoce ese corazón, cómo está de necesitado. El Señor lo voltea a ver y le dice unas palabras de hermosas.
Zaqueo, date prisa, desciende. Y, y lo mismo nos dice el Señor a nosotras. Bájate del sicómoro, bájate de ese lugar de comodidad, bájate de ese lugar donde posiblemente nosotros decimos, aquí yo me siento segura, aquí no me va a pasar nada. Pero si el Señor nos dice a nosotros, desciende, si la voz del Señor nos dice, desciende, ¿qué vamos a hacer nosotras? Así como hizo Zaqueo. Zaqueo dice que se dio prisa cuando escuchó esta palabra que el Señor le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. O sea, él con lo que el Señor le dijo, con esta palabra que el Señor le dijo, que se diera prisa, en verdad, él actuó, él lo hizo, él obedeció. Cuando el Señor da la palabra y nosotros obedecemos, suceden las maravillosas cosas. Entonces, cuando el Señor actúa, cuando nos da la palabra, nosotros obedecemos, sucede el milagro. Y dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. A él no le importó de lo que dijeran los demás. A él no le importó que le dijeran, eres hombre pecador, eres un ladrón, eres todo, porque eso ya lo venía, ya hasta estaba a lo mejor acostumbrado de lo que le decían. Pero eso a él no le importó, a él le importó que Jesús iba a estar en su casa, que Jesús iba a llegar ahí, que iba a entrar, que iba a estar ahí el Señor. Eso a él lo llenó de gozo. Y bajó a prisa del árbol, del sicómoro. Entonces, el Señor también nos dice a nosotros, desciende, bájate, porque yo voy a hacer grandes cosas, porque es necesario que yo pose en tu casa, porque es necesario que prepares ese lugar a donde yo voy a estar contigo. En esa intimidad, en ese momento, yo voy a estar ahí. Zaqueo se ganó precisamente por esa obediencia. Se ganó la visita del Señor en su hogar. Que el Señor estuviera en su hogar, en su casa, que estuviera ahí posando, que estuviera ahí, que le hablara. Y sabemos que surgió algo porque Él lo expresa y Él lo dice. El Señor, vemos que en ningún momento le dijo, seguro tú vas a hacer esto. No, salió de su corazón. Él lo expresó y él dice, Señor, si en algo yo he defraudado a los pobres, se los voy a devolver cuadruplicado. Yo voy a cambiar de vida, yo voy a ser diferente, yo ya no voy a vivir como he vivido, porque ahora Jesús ha llegado a mi vida, ha llegado a mi corazón. Y esto es lo que el Señor buscaba precisamente, porque dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, los que en verdad tienen esa necesidad del Señor. Y precisamente el Hijo del Hombre dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esto estaba Zaqueo. Como número 4 tenemos el temor a lo desconocido. Y aquí lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y en la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo.
y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Por fe actuó en obediencia y venció el miedo a lo desconocido. El Señor nos dice: sal del pecado, sal de lo que ya conoces. Dios nos dice: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Cuando Abraham recibe precisamente este llamado, esta orden de Dios, que saliera de su tierra y de su parentela, ya Abraham ya estaba establecido en este lugar. Ella ya estaba ahí, ya, y vemos la edad que tenía, que era 75 años cuando él recibe esta orden que Dios le da: salte, vete, tienes que salirte de aquí, aquí no es tu lugar. El Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque el Señor sabía que ahí donde él estaba, él no podría trabajar con Abraham. No era el lugar apropiado para hacer lo que él tenía que hacer con ese propósito que Dios tenía para Abraham. No lo podía hacer a donde él estaba. No podía llevarse a cabo ese plan divino que Dios tenía para él, y por eso lo saca de ahí, de ese lugar. Aunque él estaba estable, aunque él estaba bien, el Señor lo saca a un lugar donde le dice: vete a esta tierra que yo te voy a mostrar. Y, o sea, no le está diciendo también: mira, te vas a salir de Aram para irte a este lugar, y le da el nombre. No, solamente el Señor le dice: yo te lo voy a mostrar, yo te voy a indicar. Y, y cómo es, ¿verdad?, que Abraham tuvo ese valor para salirse. Pudo bien no haberlo hecho y desobedecido y decir: no, pero si yo aquí lo tengo todo, yo aquí estoy bien, yo de aquí no me voy a salir. Y es lo que muchas veces estamos así, como nos sentimos bien, como el lugar donde estamos bien y no queremos sufrir, pues decimos: no, yo aquí estoy bien, Señor, gracias, pero no. El llamado está. El Señor nos dice: salte, vete, mira, yo te voy a mostrar. Pero es más fácil decir: no, Señor, aquí me quedo, porque yo aquí estoy perfectamente bien. Mira esto, mira el otro, aquí tengo todo a la mano, y pues no. Pero Abraham obedece. Abraham sale. Abraham da ese paso de obediencia, porque el Señor le está diciendo lo que va a hacer con él. Y yo sé que el Señor nos ha dado promesa a cada una de nosotras. Tenemos promesa de parte de Dios. Y nosotros debemos de creerle al que nos los está dando, que aunque no se ve nada, pero el Señor está trabajando. Dice una maravillosa alabanza: aunque no pueda haber, pero tú estás sobrando. No lo vemos, pero el Señor está trabajando, Él está trabajando por nosotras, pero siempre y cuando también nosotras estemos haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Entonces, Abraham sale. Y hoy el Señor también nos habla a nosotras que salgamos de ese lugar de confort, que salgamos, que no le tengamos miedo a lo desconocido, que avancemos, porque el Señor va con nosotros. Como vuelvo a repetir, siempre y cuando sea el Señor el que te lo diga, que te lo indique, lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, que el Señor siempre sea el que nos dé esa palabra. Precisamente dije: Pablo le habla a Timoteo de espíritu de cobardía. Tiene su raíz en el temor. Debemos estar sumergidas en la presencia de Dios. Bueno, veíamos viendo desde el inicio del estudio
precisamente el versículo de segunda de Timoteo 1:7, ¿verdad? Donde nos habla que el Señor, ¿verdad? Le habla a Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía. Este espíritu no viene de parte de Dios, viene de parte del enemigo. El Señor no nos ha dado el espíritu de miedo, de temor, de que no puedo. No, ese espíritu no viene de parte de Dios. Ese espíritu de cobardía, ese temor que se siente, ese miedo que se siente, no viene de parte de Dios. Debemos destruir el demonio del temor. El creyente tiene en Jesús. Mire lo que tenemos nosotros en Jesús. Tenemos el poder de atar y echar fuera demonios. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice que no tengamos miedo, sino que estemos seguros de lo que Dios nos ha dado. En vez de timidez, que tengamos el poder. Esto es lo que el Señor nos ha dado. En vez de miedo, el Señor nos ha dado poder, amor y dominio propio, que viene de parte de Dios. El poder viene de parte de Dios, el amor viene de parte de Dios y el dominio propio viene de parte de Dios. Poder, el poder. Este poder es adecuado para vencer todo obstáculo y eso el Señor nos lo ha dado. Nos ha dado ese poder para vencer todo obstáculo en la vida del cristiano y para hacer frente a todo peligro que el mundo inconverso presente. O sea, no estamos solas. El Señor nos ha dado poder. El Señor está con nosotras en nuestra vida, en nuestro diario vivir, y Él con su poder nos ayuda a que nosotros venzamos todo obstáculo. Él es el que nos da ese poder. Nosotros solas no podemos, pero con Él, si Él está con nosotras, sí se puede, porque Él está con nosotras. Amor es para motivar al cristiano en todos sus hechos. El amor motiva para que nosotros hagamos las cosas a pesar de toda opresión, a pesar que tengas cosas en contra, a pesar que tengas oposiciones del mundo. Dios, por su grande amor, diseñó el plan de salvación. Así es que nosotros debemos de saber que a pesar de muchos obstáculos, debemos nosotros saber que el Señor nos ha dado ese amor y nos lo ha mostrado. Él nos ha mostrado viniendo a este mundo, dándonos la salvación eterna, dándonos el perdón de nuestros pecados. Nos ha dado también el Señor dominio propio. Conduce a un ministerio exitoso. Balance que debemos tener en la vida. Y esto el Señor nos lo ha dado. ¿Sí? El Señor nos da ese balance para que nosotros podamos tener en la vida cómo vivir, qué hacer, el balance emocional, espiritual, saber contenerse. El Señor nos da todo esto, saber cuándo contenernos, cuándo quedarnos calladitas, ¿verdad? El Señor nos dice, ahora no es momento de hablar, ahora es momento de callar. Tener esa madurez espiritual, sentimental en cuanto a nuestras acciones. Todo esto el Señor nos ha dado, nos los da nuestro amado Rey. ¿Cómo vencemos el temor? Bueno, nos dice en 2 de Timoteo 1:8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios.
Una manera de vencer el temor precisamente es dando ese testimonio, testificando que el Señor hace las cosas, porque es por fe que nosotros le creemos al Señor. Y nos dice, no te avergüences, da testimonio. Aunque las cosas estén pasando muy en contra, nosotros sabemos que el Señor está trabajando, está actuando el Señor. Nos dice también 2 Corintios 10:3-5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, estas son nuestras armas. Esto es lo que el Señor nos da argumentos. El Señor pone en nosotros que también se quite toda altivez, todo lo que no es de Él, todo lo que nosotros nos vamos dando cuenta que no viene de parte de Dios, bueno, que Él nos limpie, porque nos dice claramente la palabra que no andamos nosotros conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Entonces el Señor, ¿verdad?, con su poder nos limpia. El miedo y el temor contradicen las promesas de Dios. Nos habla en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Esto es lo que el Señor tiene para nosotras, aleluya. Estos son los pensamientos de nuestro amado para cada una de nosotras. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto es lo que anhela nuestro amado darnos, que tengamos nosotras. Él tiene para nosotros cosas hermosas en su pensamiento. Es pensamiento de paz para nosotras, de bien, siempre de bien y no de mal. Y el Señor quiere abrir los cielos para que nosotras recibamos estas bendiciones que el Señor nos está dando, nos está mostrando a través de su palabra, a través de las enseñanzas que Él trae a nuestra vida. Y hoy, con su inmenso amor y con la ayuda de su Santo Espíritu, espero en verdad en el Señor que el Señor hable a nuestro corazón y sea Él obrando en cada área de nuestras vidas, y que sea nuestro Señor sacando todo temor, si es que hay temor en nuestros corazones, si hay miedo, si hay algo ahí que hay que echar fuera, bueno, que nuestro amado sea rompiendo, ¿verdad?, todas esas ligaduras y haciéndonos libres, porque para esto hemos sido nosotras llamadas, ¿verdad?, para que estemos libres, para que estemos gozosas, para que no estemos huyendo, para que el propósito del Señor se cumpla en nosotras. Amén. Vengamos en oración, mis amadas. Amado Rey del universo entero, en esta preciosa hora, Señor, te doy muchas gracias por tu palabra que has traído a nuestra vida. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por cada palabra que tú nos diste en esta mañana. Gracias, Señor, porque lo recibimos, Señor. Recibimos tu palabra para nuestro bien, para nuestro beneficio, Señor. Y como lo hablaste muy claro en tu palabra, que no nos has dado espíritu de cobardía, Señor. Yo te ruego, Padre, que si en nuestro corazón hay cobardía, Señor, que tú lo eches fuera de nuestras vidas, de nuestro corazón, Señor, que ya no más gobierne, Señor, ese espíritu de miedo,
ese espíritu de angustia, ese espíritu, Señor, de temor. Padre, así como vimos estos 4 puntos del temor al fracaso, del temor a lo desconocido, del temor al rechazo, Señor, del temor al fracaso, Padre, que todas esas áreas, Señor, que tú te las lleves, Padre, que tú seas, Señor, obrando en nuestra vida, Señor, quitando, Señor, todo temor, Señor, todo miedo, Padre, que ya no más andemos huyendo de tu presencia, Señor, sino que podamos nosotras mantenernos en tu presencia, obedecer, Señor, como vimos que lo hicieron estos hombres y mujeres de fe, así como Josué, Señor, venció ese temor, Padre Santo. La mujer de flujo de sangre venció, Señor, su miedo. Estaba ella temblando, pero ella venció, Señor, y recibió su sanidad. Señor, recibió, Padre mío, lo que ella anhelaba en su corazón. Así también Zaqueo, Señor, venció, Señor, ese temor al fracaso, Padre, y tuvo ese regalo de estar en tu presencia, contigo en su hogar, Señor. Te pedimos, Padre, que así se ha hecho también en nosotras, Señor. Así también como sucedió con Abraham, tu siervo, Padre. Le diste esa orden, que él saliera de su tierra, de su parentela, para que tú trabajaras, Señor, en ese propósito con él. Te pedimos también que nosotras podamos obedecerte, Señor, que podamos, Señor, oír esa voz tuya, Padre, cuando tú das las órdenes, que nosotras estemos con un corazón dispuesto a obedecerte, Señor. Te lo pedimos a ti, amado Rey del universo. Quita toda cobardía, Señor. Quítalo, Padre Santo. Quita todo temor, que no haya temor en nuestras vidas, Señor. Ese temor a lo desconocido, ese temor a lo mejor, a hacer algo nuevo, a emprender, Padre. Ese temor que muchas veces se tiene al fracaso de que, y si lo hago y si no me va bien, y si lo intento y si no me sale bien las cosas, y si voy a invertir y voy a perder lo que voy a invertir, Señor, que se quite todos esos temores, Padre, porque tú, Señor, nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Eso es lo que tú nos das a nosotras, Padre, nos das poder, porque si tú estás con nosotras, no nos falta nada, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a comprenderla, Padre, a ponerla por obra en nuestra vida, Dios mío. Que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú trabajando en cada una de nosotras, en esas áreas, Señor, que tú sabes, Padre, que hay que trabajar, que hay que entregarte, Señor. Que ya no haya más, Padre mío, ese temor en nuestra vida, Señor. Que podamos ser valientes, que podamos ser esforzadas, Padre, que podamos salir de nuestra zona de confort, Señor, que ya no estemos, Señor, solamente, Padre, porque estamos bien, Señor Dios, y no dejarte el lugar a ti para que tú trabajes en nuestros corazones, en nuestra vida, Padre. Dios Todopoderoso, ilumínanos. Bendice, Señor, a cada una de mis hermanitas, Padre, amado Rey. A donde ellas están, abrázalas, cuídalas, protégelas, llénalas de tu Espíritu Santo. Seas tú, Señor, bendiciéndolas, ayudándolas, llenándolas de tu Espíritu Santo. Señor, ilumínalas, Señor, guíalas. Señor, sé tú obrando maravillosamente en sus vidas. Seas tú, Señor, dándoles esas bendiciones, Padre. Cuídalas, protégelas, Señor. Que sea así hecho, Padre, con ellas, con sus hijos, Señor, en todo lo que hagan, Padre. Que sea prosperado, que sea bendecido, Padre. Que sea guiado y dirigido por ti, Señor. Que tú bendigas entrada y salida de cada una, mi amado.
Así te lo pido, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso y glorioso de Jesús. Sí, Padre, derrama esa bendición, derrama, derrama, derrama. Cielos abiertos, Padre, a nuestras vidas. Aleluya, mi Señor. Gracias por este momento que podemos estar delante de tu presencia y poder contemplar tu hermosura y venir delante de ti, Señor. Gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Padre, por lo que vas a hacer. Te alabamos y te glorificamos, amado Rey del universo. Muchas gracias, mi Señor. Amén y amén.